Pues muchas gracias, Blanca, y hoy en este programa nos va a acompañar una gran amiga de este programa, como digo, de ayuda a la Iglesia necesitada, que es Sandra Bárez, periodista y actualmente responsable del Departamento de Comunicación de la Fundación Pablo VI. Hasta hace poco trabajaba en 13 Televisión y en concreto, muchos de ustedes se acordarán, ayudó, copresentó en este programa durante muchos meses en contar pues la voz, el trabajo, los sufrimientos, las alegrías, las penas de nuestros hermanos cristianos en todo el mundo. Traemos a Sandra porque la Fundación Crónica Blanca le ha concedido el premio Juan Pablo II de Comunicación por su trabajo comprometido, además de la concepción del periodismo como una vocación de servicio siempre de nuestra Madre Iglesia. Buenos días, Sandra. Buenos días, Raquel. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros en este, que es mi bebé, mi programa, ¿no? Porque aquí empecé yo contigo. Efectivamente, todos se acordarán, porque Sandra es la que daba voz y contaba las noticias de esta iglesia a lo ancho y alto del mundo. Bueno, vamos a ver, Sandra, ante todo, felicidades por este premio que te ha concedido la Fundación Crónica Blanca. Y gracias por estar aquí con nosotros, como decimos, y queremos que nos amplíes un poquito para ti qué ha supuesto haber estado en contacto con esta realidad de los cristianos que sufren. Bueno, pues la verdad que yo la experiencia de trabajo en este programa me ha ayudado a ver situaciones que se me escapaban, ¿no? En esta realidad que vivimos tan fácil, tan sencilla para nosotros en muchos aspectos, sobre todo a la hora de vivir la fe, porque vivimos en un país libre, en una Europa libre, donde puedes profesar la fe libremente, y a mí me ha impresionado esa forma que tienen muchos cristianos en situaciones de dificultad, en situaciones de persecución, de muerte, tienen una fe mucho más rica, más poderosa que la nuestra, ¿no? Eso es lo que más me ha impactado, cómo son capaces de mantenerla a pesar de decir, mira, que es que si eres cristiano igual te voy a matar. Ahora veíamos el reportaje de Rusia, fue precisamente la situación de Rusia, la situación que viven los cristianos en Ucrania, uno de los programas de los que hice contigo que más me marcó. Esas mujeres que hacían rosarios con las migas de pan, que los hacían a escondidas, y esa forma que tenían las abuelas de transmitir la fe a las generaciones más jóvenes, a los nietos, saltándose incluso a los padres, porque para un ruso, para una persona que vivía en un país del este, ser cristiano, profesar la fe católica, podía bueno, pues desde la muerte, que es lo peor que le podía pasar, a ser deportado a un campo de concentración, incluso a quedarse sin trabajo, ¿no? A no tener los derechos básicos de una educación, un trabajo digno, de acceder a los recursos. O sea que esa ha sido una de las... Falta de la libertad religiosa en pleno siglo XX, incluso ahora siglo XXI. Es verdad que nosotros aquí lo queremos contar, explicar, gritar, sensibilizar, pero no somos conscientes de que más de 300 millones de cristianos en el mundo no tienen libertad religiosa, ¿no? Y es verdad que impacta, ¿no? Vamos a recordar, si te parece, Sandra, uno de los momentos de este programa en el que entrevistamos a un sacerdote que había sido secuestrado por el Daesh, uno de los muchos testimonios de los que Sandra ha sido partícipe, que ha sido realmente impactantes, ¿no? Este padre Jacques Murat, que vino aquí a Madrid y que nos recordaba pues el dolor de haber sido secuestrado, como decimos, por el terrorismo islámico, por el Daesh, y a la vez la conciencia de que Jesús era lo único por lo que merecía la pena vivir. Lo vemos y comentamos. Vale. O te conviertes o te decapitamos. Era la frase que el padre Jacques Murat escuchó casi a diario durante los 143 días que duró su secuestro. Fue en Siria, en 2015. Unos hombres encapuchados entraron en el monasterio de Marilián. Nos dejaron en un coche 4 días, con los ojos vendados y encadenados, en medio del desierto. 4 largos meses encerrado y amenazado. Su fe era su única fuerza. Me abandoné al Señor, me puse en sus manos para alcanzar la libertad. Escapó un 10 de octubre. Hoy trabaja con los refugiados del Kurdistán iraquí y pide ayuda y oración para lograr la paz en Siria.
Este testimonio de Jack Mugak, tú tuviste el privilegio de tenerlo muy de cerca, de conocerlo. Sandra, además de este programa de Perseguidos pero no olvidados, tú has viajado por muchos países, sobre todo de África, ¿no? Con 13 Televisión. ¿Qué es lo que destacarías tú de la realidad de la Iglesia en estos países muy necesitados? Destacaría la alegría. A mí, los países en los que estuve viajando para un programa muy bonito que tiene 13, que es Misioneros por el Mundo, fueron Mozambique, Zimbabue y Malawi. Ahí, bueno, ahí vemos algunas imágenes. Esa niña es una de mis ahijadas, porque está en un orfanato de Katembe, al sur de Mozambique, cruzando la bahía. Lo regenta una misionera que se llama la hermana Carmen, una mujer muy mayor, que es para ellas pues su madre, su abuela, es todo lo que tienen, ¿no? Entonces, a mí lo que más me impactó de estos viajes, de estas visitas que hice a estos países para conocer el trabajo de los misioneros, fue principalmente, de entrada, la pobreza, la miseria, pero dentro de esa miseria, pues la alegría con la que vive el africano, no solamente la fe, sino todo lo que hace. El hecho de que los niños vayan al colegio y vayan corriendo, vayan saltando, tienen que caminar 1 hora y van incluso jugando con una piedra al fútbol, ¿no? Que hablábamos antes de ese deporte que une, mundial, independientemente de el mundial de fútbol que la Iglesia organiza cada día, ¿no? Sí. Siempre. Sí, pues esos niños, igual la imagen que tenemos en Occidente de esos pobres niños que igual salen, que parece que se los comen las moscas, ¿no? Ellos, los misioneros, me decían, qué pena que en Europa solo sepáis ver de África la miseria, porque la riqueza que esta gente transmite, tanto de espíritu como en su forma de ser, sus valores, pues nos dan 100 vueltas, ¿no? Por decirlo de forma coloquial. Eso fue una de las cosas que más me impactaron y, bueno, pues sobre todo el trabajo de esos misioneros, que son todo para ellos, ¿no? Que son las personas en las que confían, las personas a las que les han ayudado a salir incluso de los periodos de conflicto, que en las guerras más crueles, las guerras civiles, nunca les han abandonado, siempre han estado ahí, y que incluso los gobiernos son las personas de las que más se fían, ¿no? De los misioneros. Los últimos en irse, los últimos que apagan la luz cuando las cosas se complican, si la apagan, ¿eh? Eso es. La mayoría de ellos se quedan allí. Bueno, traemos a Sandra, como decimos, por este gran premio de comunicación de Juan Pablo II, de la Fundación Crónica Blanca. Y tú, que has tenido la oportunidad de entrevistar a muchos misioneros, a muchas religiosas, a muchos laicos que están a pie de calle, ¿no? Con todos estos pobres de los pobres en todo el mundo, ¿cuál es la persona que más te haya impactado? La entrevista que digas tú, Dios mío, esto me ha traspasado no solamente mi vida profesional, sino también mi vida personal. Sandra, nos interesa conocerle. Sí, bueno, por quedarme con lo último, lo más reciente, una de las entrevistas que más me ha impactado ha sido la entrevista que le hice a Monseñor Juan José Aguirre, que es un obispo cordobés que trabaja desde hace años en la República Centroafricana, en la diócesis de Bangasú. Él pasó por España porque quería ir a la ONU a contar una situación que están viviendo los refugiados ahora mismo que él tiene en su diócesis. Son un grupo de refugiados musulmanes que están pues refugiados por la guerrilla, de los ataques de una guerrilla que es antimusulmana. O sea, como se puede saber a través de este programa, es un país que está enfrascado en una guerra civil cruel, donde se producen genocidios, pues que se nos escapan, ¿no? del conocimiento. Entonces, la forma en la que él contaba cómo cuidaba a esos musulmanes que incluso desde ese mismo campo de concentración estaban atacando a los propios cristianos que les estaban cuidando, que les daban la comida, que les daban el agua, que les daban la electricidad. Esa forma en la que él me lo contaba, la forma que tenía de perdonar, la forma en la que, pues que estaba expuesto a la muerte todos los días, y esa mirada me dio pues la sensación, la realidad de estar hablando con un santo. La verdad que a mí, Juan José Aguirre, siempre pienso que igual un día nos da la noticia de que ha sido asesinado, ¿no? Pero él ha sido asesinado sirviendo hasta el final. Entonces, a mí una de las entrevistas precisamente que más me ha impactado ha sido la de Juan José Aguirre. Y también recientemente pues conocer el testimonio de Rebeca Vitrus, que vino con ayuda a Iglesia Necesitada a España. Fue una mujer que fue secuestrada por Boko Haram
estuvo 2 años secuestrada, quedó embarazada por uno de los terroristas. Entonces, pues bueno, conocer el testimonio de Rebeca también ha sido me impactó y digamos que me ha hecho un poco cambiar la perspectiva. Ayer estamos viendo a Juanjo. La verdad que la entrevista de Juan José Aguirre ha sido una de las más impresionantes que yo he hecho nunca. Sí, porque es muy importante lo que acaba de decirnos Blanca, porque en el fondo es la filosofía de este programa. No solamente damos a conocer las víctimas, el horror, la persecución, que en este caso podría estar encarnada, como tú dices, en la vida de Rebeca, ¿no? Esta nigeriana, ¿no? Expoliada, violada por Boko Haram. A veces nos preguntamos, ¿qué es más noticia? ¿Que exista gente como Rebeca, que haya esa persecución, ese machaque a los cristianos? ¿O que haya gente como Juanjo Aguirre, estos santos que perdonan, que construyen y que aportan una novedad que no es humana, como tú bien dices? No es humano que un obispo se ponga a mediar y a proteger a los propios musulmanes que le están atacando y que luego a su vez los musulmanes sean los que a su vez le ataquen a él y a sus misiones por considerarles anti-musulmán, ¿no? Siempre la Iglesia contracorriente y siempre la Iglesia libre, ¿no? Como tú bien destacabas. De este programa, de tu trabajo con esta información socio-religiosa, dando la voz de la Iglesia en estos lugares, quería preguntarte si crees que es importante que los medios de comunicación reflejen esta realidad que tantas veces es no censurada, sino despreciada, ninguneada y que no se cuenta, ¿no? ¿Cómo ves tú esta información de los medios de comunicación? Bueno, yo tengo que decir que es importante porque para mí ha sido una de las partes más importantes de mi profesión en estos últimos años. La verdad que ha sido mi vida, ¿no? La información socioreligiosa. Bueno, pues creo que es muy importante, pero no solamente la información eclesial, porque muchas veces se confundimos la información de dar información sobre las actividades de la Iglesia como tener ese matiz un poco religioso de todo lo que hacemos. La información religiosa, información en valores, transmitiendo un poco lo que uno siente, porque hablar de Juan José Aguirre no solamente debería hacerse en un programa socioreligioso, ¿no? Porque la historia de Juan José Aguirre traspasa todos los esquemas, todos los clichés, digamos, no solamente la información socioreligiosa, sino que como decimos, él es noticia en su lucha por los derechos humanos, ¿no? Y en su lucha por que se ponga un país como la República Centroafricana, que parece que no existe, que se ponga en el foco de la noticia, ¿no? Y eso solamente lo consigue una persona como él. Entonces, yo creo que saber ver un poco el valor de lo que están haciendo tantos hombres y mujeres por la vida de otras personas, pues por la dignidad traspasa, de las personas, ¿no? Traspasa la información socioreligiosa. Por supuesto que esta información hay que tratarla, ¿no? como tal, pero esto va mucho más allá. Mucho más allá. Estamos hablando de derechos humanos y de derechos de la gente, de las personas a tener fe, ¿no? A ejercer su libertad religiosa. Claro que sí, Sandra. Desde aquí te damos la enhorabuena por este premio. Muchas gracias. Y te alentamos, te animamos para que esta visión de este periodismo en el que traspase no solamente las líneas de lo establecido, sino que hable de la dignidad humana, defienda los derechos humanos, aporte, entre otras cosas, la libertad religiosa, que es un derecho fundamental, ni más ni menos el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, pues que sea cada vez más conocido y que lo puedas seguir transmitiendo en tu trabajo como responsable de la Fundación Pablo VI. Muchas gracias, Raquel.